La historia de David contra Goliat es uno de los relatos más inspiradores y simbólicos de la Biblia. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y ha perdurado a lo largo de los siglos como una poderosa lección de fe, valentía y la intervención divina en las vidas de aquellos que confían en Dios. La imagen de un joven pastor enfrentándose a un gigante armado y victorioso se ha convertido en una metáfora universal para los desafíos que parecen imposibles de superar. Pero más allá del relato literal, este pasaje tiene profundas implicaciones espirituales y religiosas que revelan el poder de la fe genuina y la disposición de Dios para intervenir cuando sus siervos muestran una confianza inquebrantable. En este video exploraremos el trasfondo histórico y cultural de la historia de David y Goliat, el simbolismo espiritual presente en este enfrentamiento, las lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas diarias y cómo este relato nos enseña a enfrentar nuestros propios gigantes. Prepárate para un viaje de inspiración, reflexión y fortalecimiento de la fe. El contexto histórico y cultural. Para comprender la trascendencia del enfrentamiento entre David y Goliat, es crucial situarnos en el tiempo y en las circunstancias específicas que rodearon este evento. El relato, narrado en 1 Samuel 17, ocurre durante una época de transición en la historia de Israel, un periodo en el que el pueblo hebreo estaba en proceso de consolidarse política, militar y espiritualmente. En aquel tiempo, Israel todavía no era un reino completamente establecido. Aunque Saúl había sido elegido el primer rey, su liderazgo estaba en crisis. El pueblo estaba organizado como un grupo de tribus, cada una con su propio territorio. Dependían de jueces para resolver disputas y guiar a la nación en tiempos de necesidad. Sin embargo, esta estructura descentralizada presentaba debilidades significativas, especialmente frente a amenazas externas. El nombramiento de Saúl como rey buscaba centralizar el poder y garantizar la unidad frente a enemigos comunes. Pero su desobediencia a las instrucciones de Dios, especialmente en episodios como la batalla contra los amalecitas, llevó a que Dios lo rechazara como rey. En este contexto de inestabilidad y descontento, surgió David como una figura de esperanza y renovación espiritual. Los filisteos eran una de las mayores amenazas para Israel en ese momento. Originarios probablemente del Egeo, habían establecido ciudades bien fortificadas en la región costera de Canaán, como Gaza, Asdod y Ascalón. Su dominio del hierro les daba una ventaja tecnológica en la fabricación de armas, haciéndolos una fuerza militar difícil de enfrentar. En este contexto, la presencia filistea no solo representaba un desafío militar, sino también una amenaza cultural y religiosa. Mientras Israel intentaba mantenerse fiel a la adoración del único Dios verdadero, los filisteos promovían el culto a deidades, lo que añadía un componente espiritual al conflicto. El valle de Elá, donde se desarrolla la batalla entre David y Goliat, era un punto estratégico vital. Este lugar conectaba el territorio filisteo con las tierras interiores de Judá, lo que lo convertía en un campo de batalla clave para ambos bandos. Controlar esta región significaba asegurar el dominio sobre una ruta esencial para el comercio y la movilidad militar. Saúl, como líder militar y político de Israel, debía inspirar confianza y valentía en su pueblo. Sin embargo, su inseguridad espiritual y su desconexión con Dios habían mermado su capacidad de liderar. Cuando Goliat apareció en el valle de Elá, desafiando al ejército israelita durante 40 días consecutivos, ni Saúl ni ninguno de sus soldados se atrevieron a enfrentarlo. Esto reflejaba no solo el miedo humano, sino también una crisis de fe colectiva. David entra en escena como un joven pastor de Belén, el menor de los 8 hijos de Isaí. Su vida hasta ese momento parecía modesta y alejada de los campos de batalla. Pasaba sus días cuidando ovejas, pero su tiempo en los pastizales no fue en vano. Fue allí donde desarrolló una relación íntima con Dios. Aprendió a confiar en Él y a depender de su guía. El profeta Samuel ya había elegido a David en secreto como el futuro rey de Israel, aunque este hecho permanecía desconocido para muchos, incluido Saúl. Esta elección era una señal de que Dios había escogido a David no solo para liderar al pueblo, sino también para ser un modelo de fe y obediencia. Goliat, el campeón filisteo, era mucho más que un guerrero formidable. Su descripción en 1 Samuel 17 enfatiza su altura descomunal,
aproximadamente 2.9 metros según algunos cálculos, su armadura de bronce que pesaba unos 57 kilos y su lanza cuya punta era de hierro y pesaba cerca de 7 kilos. Más allá de sus características físicas, Goliat simboliza todo aquello que desafía a Dios: el orgullo humano, la confianza excesiva en las habilidades propias y el desprecio por lo divino. Cada vez que Goliat salía a desafiar a Israel, no solo ridiculizaba a sus soldados, sino que también intentaba desacreditar al Dios de Israel, proclamando la supremacía de los dioses filisteos. El relato de David y Goliat nos muestra que, en los momentos de mayor incertidumbre y debilidad humana, Dios prepara el terreno para demostrar su poder. El valle de Elá no solo fue un campo de batalla entre dos ejércitos, sino también el escenario donde Dios iba a recordar a su pueblo que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fe y la obediencia a su voluntad. El desafío de Goliat. El enfrentamiento entre David y Goliat, narrado en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, va mucho más allá de ser una simple historia de un joven pastor venciendo a un gigante. Es un relato cargado de simbolismo espiritual, que desafía nuestra percepción de los obstáculos en la vida y nos invita a reflexionar sobre la fe y la intervención divina. El texto bíblico describe a Goliat como un guerrero de Gath, un campeón filisteo cuya estatura y armamento eran intimidantes. Su armadura era un despliegue de riqueza para la época. El casco y la cota de malla, fabricados de bronce, pesaban alrededor de 57 kilos, lo que subrayaba la fortaleza física necesaria para portar tal equipo, y su lanza era como un rodillo de telar, y solo la punta pesaba unos 7 kilos. Este detalle resalta no solo su poder ofensivo, sino también la aparente invulnerabilidad de Goliat. Goliat no solo era un gigante físico, sino también un gigante simbólico. Representaba el orgullo, la autosuficiencia y la arrogancia del hombre frente a Dios. Cada día, durante 40 días, Goliat se adelantaba al campo de batalla y lanzaba un desafío. ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 1 Samuel 17, 8, 9. Este reto no era solo militar, sino también espiritual. Goliat desafiaba la fe de Israel en su Dios, ridiculizando su dependencia divina y promoviendo la supremacía de los dioses filisteos. Al escuchar sus palabras, los soldados israelitas sentían miedo y confusión. La falta de un voluntario para enfrentar al gigante reflejaba una crisis colectiva de fe. Israel, que había visto el poder de Dios en el pasado, ahora parecía paralizado por el temor. El desafío de Goliat no es exclusivo de la época bíblica. En nuestras vidas también enfrentamos gigantes que parecen insuperables. Estos pueden tomar la forma de deudas abrumadoras o incertidumbre económica, enfermedades, conflictos familiares como relaciones rotas que parecen irreparables, y también crisis espirituales como momentos de duda en los que nos preguntamos si Dios realmente está presente. Como los israelitas, muchas veces nos sentimos paralizados ante estos gigantes. Nos enfocamos en su tamaño y poder, olvidando que nuestro Dios es mucho más grande. El silencio y la inacción del ejército israelita subrayan una lección importante. Cuando permitimos que el miedo domine nuestra mente, perdemos de vista el poder de Dios. La Biblia nos enseña que la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de él. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La valentía de David y su fe en Dios. David no era un soldado, era el menor de los hijos de Isaí, un joven pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, David parecía destinado a un papel secundario. Sin embargo, Dios tenía un propósito especial para él, uno que iba más allá de cualquier expectativa humana. Cuando David llegó al campamento israelita llevando provisiones para sus hermanos, escuchó las palabras desafiantes de Goliat,
un guerrero filisteo que llevaba 40 días humillando al ejército de Israel. Para David, el silencio de los israelitas no era solo una muestra de miedo, sino una falta de fe en Dios. La valentía de David no surgió de su fuerza física o entrenamiento militar, sino de su confianza en el poder de Dios. Esto queda evidente en sus palabras a Saúl, en 1 Samuel 17, 34-36. Tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David entendía que el verdadero poder no provenía de las armas o de la fuerza física, sino de Dios. Su fe absoluta le permitió ver a Goliat no como un enemigo invencible, sino como un adversario derrotado antes incluso de la batalla. Para David, la presencia de Dios significaba que la victoria ya estaba asegurada. La indignación de David no era un acto de arrogancia, sino de celo por la gloria de Dios. No podía aceptar que un hombre como Goliat blasfemara contra el nombre del Señor sin enfrentar las consecuencias. Esto lo llevó a ofrecerse como voluntario para luchar contra el gigante. Cuando Saúl intentó equipar a David con su armadura, David la rechazó porque no estaba acostumbrado a ella. Esto simboliza la importancia de no depender en métodos o recursos humanos cuando enfrentamos desafíos espirituales. En cambio, David confió en las herramientas que conocía, una honda y 5 piedras lisas, armas simples pero efectivas en las manos de alguien guiado por Dios. David reconocía que no estaba solo en esta batalla. Antes de enfrentarse a Goliat, declaró con confianza: la batalla es del Señor. 1 Samuel 17:47. Esta frase encapsula el corazón del mensaje de esta historia. Nuestras luchas no son nuestras, sino de Dios. Cuando confiamos en Él, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La valentía de David es un modelo para nosotros en nuestra vida diaria. Sus acciones y su fe nos enseñan lecciones fundamentales como confiar en el poder de Dios. David sabía que su fuerza no era suficiente para vencer a Goliat, pero confiaba plenamente en que Dios lo haría posible. Esto nos recuerda que no debemos depender solo de nuestras habilidades, sino buscar la guía y el poder de Dios. Los gigantes en nuestras vidas pueden ser problemas que parecen insuperables. La historia de David nos anima a enfrentar estos desafíos con fe y valentía. Las herramientas de David eran simples, pero en las manos correctas y con la bendición de Dios se convirtieron en instrumentos de victoria. La batalla y la victoria. Saúl, el rey de Israel, dudó de las capacidades de David. No era un soldado experimentado, sino un joven pastor, sin armamento ni entrenamiento militar. A pesar de ello, David mostró una convicción que no podía ser ignorada. Su seguridad no estaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Cuando Saúl intentó armar a David con su propia armadura, David la rechazó. Esto no solo mostró su humildad, sino también su disposición a confiar en los medios que Dios le había dado. David se dirigió al arroyo y escogió 5 piedras lisas, un gesto que puede parecer sencillo, pero que revela una preparación basada en su experiencia como pastor. Estas piedras, junto con su honda, eran herramientas familiares que él sabía usar con destreza. Una vez en el campo de batalla, Goliat, un guerrero experimentado y arrogante, miró a David con desprecio. Para él, la presencia de este joven sin armadura ni armas pesadas era un insulto. Lo maldijo y lo subestimó. Sin embargo, la respuesta de David ha quedado grabada en la historia como una declaración de fe inquebrantable. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Estas palabras no solo desafían a Goliat, sino que exaltan la soberanía de Dios sobre toda situación. David sabía que la batalla no era entre él y Goliat, sino entre el orgullo humano y el poder de Dios. David colocó una piedra en su honda y con precisión la lanzó al gigante.
La piedra golpeó a Goliat en la frente, hundiéndose en su cráneo y derribándolo al suelo. Sin dudar, David corrió hacia él, tomó su espada y lo decapitó, completando la victoria. Este momento es crucial no solo por la derrota física de Goliat, sino por lo que representa, la intervención divina en favor de aquellos que confían en él. La caída del gigante simboliza la derrota de cualquier obstáculo que desafíe el poder de Dios. La victoria de David inspiró al ejército israelita, que se lanzó contra los filisteos con renovado valor. Esto nos muestra cómo un acto de fe puede motivar a otros a superar su propio miedo y luchar con determinación. La fe supera las limitaciones humanas. David no confiaba en su fuerza, sino en Dios. Esta historia nos recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, con fe en Dios podemos superarlo. David no era el más fuerte ni el más preparado, pero su fe lo hizo apto para la tarea. Dios busca corazones confiados más que habilidades excepcionales. La historia de David contra Goliat no es simplemente un relato heroico de la victoria del débil contra el fuerte. Es una narración rica en simbolismo espiritual que trasciende el tiempo y la cultura. Este enfrentamiento entre un pastor joven y un guerrero gigantesco nos enseña profundas lecciones sobre la fe, la valentía y la soberanía de Dios en nuestras vidas. David no confió en su habilidad ni en su armamento. Su fe estaba completamente puesta en Dios, y esa confianza fue lo que lo hizo vencer. Del mismo modo, en nuestras vidas, los desafíos pueden parecer invencibles desde una perspectiva terrenal, pero cuando depositamos nuestra confianza en Dios, descubrimos que Él es capaz de obrar más allá de nuestras capacidades. Este principio es aplicable a cada ámbito de nuestra existencia. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que no luchamos solos. La victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra fe y disposición para permitir que Dios actúe. David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat, ni por sus burlas. Su valentía no era arrogancia, sino un reflejo de su confianza en el Dios que lo había acompañado en desafíos anteriores, como defender a su rebaño de leones y osos. Esta enseñanza es especialmente relevante en un mundo lleno de incertidumbres y conflictos. Como creyentes, debemos enfrentar nuestros gigantes con la misma valentía que mostró David. El desenlace de la historia demuestra que, cuando Dios interviene, incluso lo imposible se hace realidad. Una simple piedra, lanzada con fe y precisión, derribó al gigante que aterrorizaba a Israel. La historia de David y Goliat nos invita a reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras vidas. Nos recuerda que no estamos solos. Así como David vio caer a su gigante, nosotros también podemos experimentar la victoria sobre las dificultades, siempre que pongamos nuestra confianza en Dios. Que este relato inspire tu fe, fortalezca tu esperanza y te anime a enfrentar tus propios gigantes con la seguridad de que, con Dios, nada es imposible. Así como David venció, tú también puedes vencer. La clave está en recordar que, aunque la batalla sea grande, nuestro Dios es siempre más grande. Si te ha gustado este video, coméntanos un mensaje de paz y no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.